Una de las situaciones locas que se está dando es que la velocidad de la crisis es tal que envejecen las estadísticas. O sea, se conoció la semana pasada la estadística de la pobreza y todos los especialistas decían, muchachos, sí, muy lindo, pero esta es la pobreza medida junio. Y de junio para acá, y después del dolarazo que hubo después de las PASO, ¿cómo se mide eso? ¿Cómo se puede interpretar? Esta es una de las cosas. Lo mismo pasa con la estadística de desempleo. Ustedes vieron hoy la cola que hubo, ya tristemente célebre, por 15 puestos para trabajar en una fábrica de hielo. Una cola de cuadras y cuadras y cuadras de gente que además, si uno lo miraba, decía, bueno, este es el blanco perfecto del desempleo. Varones jóvenes de entre, no sé, 20 y 30 años en el conurbano. Y era una cola de gente, que además seguramente no estaban pidiendo secundario, una cola de gente desesperada que según escuché al dueño decir, él mismo decía, no, ni siquiera me piden pretensión de sueldo, o sea que están dispuestos a laburar por lo que sea. Aquí lo tengo a Carlos Tomás, que es diputado de la Ciudad de Buenos Aires, fue ministro de Trabajo. ¿Cómo se puede calcular el desempleo real hoy en la Argentina? Porque el 10% uno se lleva la impresión que es como la pobreza, que ya quedó chico. Lo que pasa es que en realidad hoy lo que está ocurriendo es que no crece el desempleo tanto. El fenómeno que estamos asistiendo es a la precarización del empleo. La precarización está ocultando el fenómeno del desempleo. Quiere decir que gente que tiene trabajo formal lo pierde, lo despiden, todos estos despidos colectivos que vemos y pasan Se pierde empleo en blanco y crece el empleo en negro. Y quedan en situaciones de informalidad que de todas maneras se registran a la hora de medir el desempleo. Pero quedan como empleados. Claro, quedan como empleados, pero haciendo changas o trabajos. O sea que lo que habría que mirar es el desempleo más el subempleo. Sí, claro. ¿Y eso qué da? Eso da arriba del 17%. Entonces, de todas maneras, también es lo mismo que los datos de pobreza, ¿no? Uno habla de los datos de pobreza que ya se proyectan para fin de año cercanos al 40%. Mira, mientras tanto estamos viendo el video de hoy de la cola de la fábrica de hielo. Claro, eso sería bueno que lo vieran aquellos sectores que dicen que los argentinos, entre ellos el gobierno, que los argentinos no quieren trabajar, que siempre ponen palos en la rueda, ¿no? Que los jóvenes, vaya uno a saber qué grado de estigmatización se les ocurre adjudicarles. Bueno, en fin, pero parece que no, Parece que quieren trabajar, siempre. Yo me acuerdo cuando, allá lejos de hace tiempo, que estaba en el plan Jefes y Jefas de Hogar, 2.300.000 planes me tocó firmar a mí cuando empezamos allá en el 2003. Y decían en ese momento sectores, en IDEA concretamente, decían, lo que pasa es que con los planes la gente no quiere ir a trabajar. Fue muy simple el tema. Cuando se empezó a generar empleo, desaparecieron los planes Jefes y Jefas de Hogar. Esos 2.300.000, apenas apareció el trabajo, fueron a trabajar. Lo que quieren los argentinos y las argentinas es trabajar, no vivir esta realidad. No vivir esta realidad donde la pobreza... Además es una cuestión de ascenso social. Vos con un plan, ¿cuánto podés ganar? Si podés pasar a un sueldo mejor... Está fuera de discusión. O vamos a creer... Porque lo que está atrás de los datos de pobreza son dramas mucho peores. Hoy está ocurriendo que los que iban a las universidades del conurbano están dejando de ir porque no pueden viajar. Eso es lo que trae atrás en los números que fríamente uno dice 35, 40... La está pasando muy mal la gente, pero muy mal. Aquí lo quiero sumar a la conversación a Matías Barrotaveña, es director del Centro de Estudios de la UMED. Explícanos qué es el monitor del clima social. Sí, nosotros allá por el año 2016 empezamos a hacer una encuesta de 1.200 casos en el área metropolitana de Buenos Aires. Esto es los 15 millones de habitantes que tiene el conurbano y la ciudad de Buenos Aires. Y empezamos a medir algunas cuestiones que tienen que ver con lo económico, con lo laboral y con el consumo y lo alimentario. Eso nos permite poder construir, ahora vamos a 11 mediciones, acabamos de terminar ayer esta medición, tener números que también nos permiten ver una evolución. Acá tenemos una de las cifras, ¿no? Por ejemplo, su situación laboral actual es el 47% de la gente contestó mucho peor respecto de un año atrás. Sí, en términos laborales, ahora acá lo que estamos viendo es, recién se mencionaban las estadísticas, ¿no? El aumento del desempleo, el aumento de la precarización, el aumento de la desigualdad, estuvo el número del índice de Gini también, y el aumento de la pobreza. Todo eso da los otros... ¿No hay uno que dé bien? Todo eso da mal, y todo eso repercute en los en serio, no es un chiste. ¿Hay alguno que dé bien? No.
No hay ninguno, absolutamente ninguno que dé bien. Eso después están los números de caída de consumo, ¿no? Porque uno ve el interanual de salarios da 42%, contra una inflación que estará arriba del 55%. Entonces uno ve las ventas de supermercados, cayeron 12% este año, las ventas de centro mayorista, 14%. Entonces uno ve... Con todo eso es el circuito, retroceso de la economía, que este año se habla de un retroceso del 2,5, 2,9, no sé claro, cuánto y entonces se espera. cuando preguntamos por el tema del trabajo, lo que tenemos es que el 60%, a ver, el 47% dice que la situación es mala, pero después el 60% dice que el sueldo no le alcanza, el 60%, y también cerca del 60%, que es lo que demuestra también ese otro fenómeno que describía Carlos recién, es una segunda persona que quiere salir a buscar trabajo. Es decir, lo que se da es el fenómeno del que no tiene empleo, el fenómeno del que tiene un trabajo cuyo sueldo no le alcanza y por lo tanto sale a buscar otro, o que tiene un trabajo de medio tiempo. Y muchas segundas personas del hogar, esto es un chico que por ahí se estaba educando y que sale a buscar trabajo, una mujer que antes no trabajaba y sale a buscar trabajo, generan un crecimiento en términos de la tasa de actividad. El 37% anterior tenía una traducción electoral, pero este no, porque hay gente que... No, bueno, pero en esto, por ejemplo, si vamos a octubre del 2017, todas las curvas, el mejor momento del gobierno en estos 4 años fue octubre del 2017. Es decir, se generó un clima en el momento electoral, además de muchísimos créditos, ANSES y demás, pero se generó unas paritarias que durante ese periodo cortito le ganaron a la inflación. Eso fue una burbuja. En ese momento el 37% decía que la situación económica del país era mala. 37, ahora aumentó 30 y ahora aumentó puntos. el 67 2 años después. En ese momento, si bien el 2016 había sido malo, esa pequeña mejora del 2017 generó la expectativa de, bueno, pasamos el infierno, hicimos el esfuerzo, que después sentamos las bases, todo ese discurso que daba el gobierno, que en el 2018, a partir de abril, la crisis del dólar, el FMI, empezó una declinación hasta hundirse a números de expectativas que son ya... Vos que venís de un periodo de crisis. Eso sí tiene traducción electoral, ¿eh? Porque ese 67% es el que ha generado los resultados electorales. Cambió el voto. Cambió el voto, porque hay algo que tenemos que, entre tanta malaria, rescatar y defender, ¿no? Que es el fortalecimiento de la democracia en la Argentina. Yo creo que lo que está pasando y de consolidarse... Sí, la independencia del voto, que no hay voto cautivo. No hay voto cautivo, pero además un voto que refleja claramente un discurso o un mensaje para la dirigencia política, que es: nosotros por este camino no queremos seguir. Gente que votó en el 2015, hoy ha cambiado su voto, rechazando absolutamente el curso de las políticas económicas y sociales. Es que eso lo puedes pensar incluso con el discurso sobre las tarifas. Sabía, cuando vos veías las encuestas, que había mucha gente que decía, bueno, las tarifas eran muy baratas, qué sé yo. Claro, cuando las tarifas se fueron al carajo, la gente dice, bueno, basta, nos tomaron por tarados. Esto quiere decir que la democracia en la Argentina es muy sensible a la situación socioeconómica, muy sensible. Y eso hay que tenerlo en cuenta para los que se van y para los que vienen. Acá tenemos otra placa, a ver si la podemos ver, que si usted ha cambiado las marcas de los productos que compra, 74%, estos son los cambios en el consumo, retroceso. Ahí es lo que veíamos, es decir, por un lado se restringe el ingreso, lo que decíamos recién, ¿no? Entonces después, al tener que utilizar ese ingreso, tengo las tarifas que me comen una parte enorme de esa posibilidad de gasto, el alquiler que ha crecido sin ningún tipo de control para aquellos que alquilan, y después tengo que ir a comprar alimentos y a ver cómo me las arreglo en el supermercado. Ahí el 63 dice que tuvo que limitar la cantidad de productos, y el 74 que cambió a segundas marcas, que es un fenómeno que también lo corroboran muchas de las primeras marcas que dicen, a nosotros también nos está afectando muy fuerte la crisis, porque evidentemente en esa góndola se elige el producto más barato. Esa es la situación. Por eso también esta es la situación de preocupación que tienen muchos de los hogares, porque han tenido que restringir la recreación, por ejemplo. Cerca del 70% dice que ya no hace salidas de recreación, lo que describían recién. Sí, salir a comer o salir al cine. Salir a comer. Y después eso, hacia el hogar, genera el otro problema, que es aquel que podía arreglar, contratar alguna changa, arreglar, hacer un baño, aunque tenga los dólares, porque hay sectores de la clase media que tienen algún canuto, digamos, de dólares guardado, que normalmente podrían pensar, hago un baño más, construyo alguna habitación más. Se quedan quietos por la duda. Se queda quieto, porque no sabe qué va a pasar con el dólar, no sabe qué va a pasar con su trabajo, y eso paraliza la economía. El empleo se destruye fácil. ¿Cuánto cuesta recuperar el empleo? Porque vos asumiste como ministro en el 2003. Mucho. Ya se suponía que venía de un periodo de reactivación del final del dualdismo. Siempre lo decimos y lo hemos explicado con Matías, hemos trabajado juntos. El proceso de recuperación del empleo no es de un día para otro.
Lo que pasa es que visto a la distancia parece que nosotros al día siguiente dimos vuelta del 2003, el 26 de mayo del 2003 ya el problema había cambiado. Bueno, bajar... Era un proceso, había empezado primero con La Baña, que La Baña continúa en el primer cambio como ministro de ustedes. Sin lugar a duda. Pero digo, el cambio grande en el tema del empleo empezó en el 2003 y recién pudimos bajarla a un dígito, estaba en casi el 20% más, a un dígito nos llevó 3 años y medio. Volver a darle capacidad adquisitiva del salario para que salir de una situación muy parecida a la actual, donde hay trabajadores bajo convenio colectivo, trabajadores formales, que son pobres, porque están por debajo de la línea de pobreza.